Buenas noches a todos. Los saludo como cada ocasión que tengo de estar delante del pueblo del Señor, delante de mis hermanos, rogando al Padre porque las circunstancias que estén viviendo en estos momentos de su vida los lleven a los pies de Cristo, a clamar a Cristo. Si es así, en estas circunstancias estamos siendo bendecidos. Bueno, hoy nos hemos reunido para celebrar un culto extraordinario. El calendario nos dice que hemos terminado un año y que iniciamos uno nuevo. Por lo general, en estos días solemos hacer una evaluación de lo que vivimos durante el año que ha pasado y generalmente nos proponemos metas nuevas para el siguiente. En este tipo de análisis nos podemos dar cuenta de que muchísimas cosas que pasaron en este año quedaron fuera de nuestro control. Como hijos de Dios sabemos que las cosas suceden siempre bajo la soberanía de Dios y por la providencia del Señor. Y aunque podemos decir amén a esto, la realidad es que frente a las circunstancias que vivimos, generalmente nos sentimos perdidos. Muchos sabemos por las Escrituras acerca de este tipo de circunstancias en nuestra existencia. Sabemos que tenemos que pasar por ellas como peregrinos en este mundo. Me refiero a las circunstancias difíciles. Como hijos de Dios que vamos a las Escrituras, sabemos que este tipo de circunstancias van a llegar. Sabemos además que son necesarias. Sabemos que en estas circunstancias vamos a ser edificados. Sabemos que estas circunstancias tienen un tiempo de caducidad, que van a terminar, y sabemos que el Señor nos acompaña siempre, aún en el valle más oscuro. Pero aún con todo esto, caemos en desesperación, caemos en confusiones, y hasta en ciertas ocasiones llegamos a sentir pánico por la incertidumbre de aquello que se nos viene encima. Pero gracias a Dios tenemos su palabra y en ella tenemos evidencia suficiente de cómo el Señor se ocupa de su pueblo de una manera espiritual, pero también de una manera material. Dios está siempre atento de las necesidades de su pueblo, tanto que incluso y cuando es necesario realiza actos que escapan a la capacidad del entendimiento humano y que además desafían todas las leyes naturales que nosotros conocemos. A estos acontecimientos los seres humanos les llamamos milagros. Y aunque son increíbles y espectaculares, cuando meditamos en ellos con un poco más de cuidado en las Escrituras, nos podremos dar cuenta de que cada uno de estos acontecimientos el Señor tenía un objetivo específico, sencillo y simple, que muchas veces pasamos por alto: su gloria. Esta noche vamos a meditar en uno de estos acontecimientos, pero vamos a tratar de enfocarnos en lo que hay alrededor del milagro más que en el milagro mismo. Vamos a tratar de enfocar nuestra atención en lo que Dios nos enseña a través de este increíble acontecimiento. Nadie sabe cuándo va a ocurrir un milagro. Esto solamente lo sabe Dios. Pero lo que sí podemos observar son las circunstancias que existen alrededor de estos acontecimientos que son descritos en las Escrituras. Podemos observar el comportamiento de aquellos que recibieron el milagro. De manera que nos vamos a dar cuenta que no son los milagros lo que edifica. Si fuera así, viviríamos de milagro en milagro a través de nuestra existencia. Nos vamos a dar cuenta que aquello que nos edifica es creer en la voluntad de Dios y creerle a la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocerla profundamente, tanto como nos sea posible. Tenemos que invertir en ella como nuestro mejor recurso. Te pido por favor que me acompañes al segundo libro de Reyes. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer de los versículos del 1 al 7. Y te pido por favor que te pongas de pie como una señal de reverencia
para que juntos demos lectura al relato de un milagro del Señor para una familia. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, y voy a estar leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. La palabra de nuestro Señor dice: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos por esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Les invito a que así de pie oremos al Señor. Padre nuestro, Señor Todopoderoso, Dios soberano y Rey de toda la creación. Padre, cuánto agradecidos estamos porque podemos venir delante de su presencia, Señor, y meditar en las Escrituras. Le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu sea con nosotros y abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, Señor, para que su palabra penetre profundamente, Señor, en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y podamos ser edificados por medio de ella. Padre Santo, le ruego, le suplico que su Santo Espíritu me sostenga, Señor, y me utilice de una manera especial mientras estoy delante de su pueblo, Señor. No permita, Señor, que yo me desvíe de su palabra, de su voluntad, Señor, y que yo presente delante de su pueblo con fidelidad cuál es su voluntad para nosotros, Señor. Porque reconocemos, Señor, que su palabra es lo único que nos edifica, es lo único que necesitamos, Señor. Reconocemos, Padre, que su gracia y su misericordia abundan en nuestras vidas. Por esto, Señor, le damos la gloria que solamente usted merece. Oramos con toda humildad y reverencia, pero también con gozo, y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar, por favor. Debemos iniciar diciendo que el ministerio del profeta Eliseo se desarrolla en el reino del norte. Es Eliseo precisamente quien unge a Jehú para derrocar al rey Acab y a su esposa Jezabel. Sabemos que Jehú vive de la misma forma que el rey Acab, lo que nos da una idea del contexto bajo el cual se narra esta historia. Recordemos que las autoridades civiles, las autoridades religiosas, los sacerdotes y la sociedad en general vivían en apostasía, en adulterio, en idolatría contra el Señor. El profeta se destaca de entre toda esta gente, de entre toda esta impiedad. Su trabajo ministerial expone con detalle el carácter del Señor. Lo hace a través de distintos eventos y por medio del servicio del profeta. Podemos ver cómo el profeta nos muestra el juicio severo contra el pecado, nos muestra el poder de Dios ante grandes problemas, e inclusive nos muestra cómo es su misericordia para aquellos que son enemigos de Israel. La porción en la que meditamos esta noche habla específicamente de la provisión de Dios actuando bajo la providencia divina. Es decir, el Señor sosteniendo a su pueblo bajo su gobierno.
La porción nos recuerda que las circunstancias que vivimos están fuera de nuestro control. Como lectores tenemos la tendencia de llegar a esta porción y admirarnos grandemente por el milagro. Se narra un hecho imposible y sin explicación para nosotros, pero si lo leemos con detenimiento, nos daremos cuenta de que esta acción, la del milagro, es solo una parte muy pequeñita dentro de todo lo que ha sucedido. Desde nuestra perspectiva, puede parecer que las circunstancias cambian de un momento a otro y sin ningún aviso. Pero con un poco de atención al contexto, vamos a notar que la providencia del Señor va acomodando todas estas circunstancias para que al final, con la suma de todas ellas, el Señor reciba la máxima gloria posible. Lo que las Escrituras nos enseñan es que Dios está siempre atento a su pueblo y que sus acciones están enraizadas en la misericordia que Dios tiene para los suyos. Esta compasión es lo que mueve al Señor a que por gracia, es decir, como un regalo que no merecemos, salve y sostenga a sus hijos para llevarnos de una manera segura y perfecta delante de su presencia y para vida eterna. Este milagro tiene mucha similitud con la actuación de Jesucristo frente a una circunstancia de necesidad en su pueblo. Me refiero específicamente a la alimentación de miles de familias con apenas 5 panes y 2 peces. Este milagro, este evento, es el único que se encuentra descrito, mencionado por los 4 evangelios. Solamente este milagro es mencionado en los 4 evangelios. Es Jesucristo quien nos expone la razón de este comportamiento, de este milagro, y podríamos decir que es la misma razón de todos los milagros que realiza. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 34 dice: al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En una segunda ocasión, frente a otra multitud de necesidad, el Señor dice en Marcos 8, versículos del 1 al 3: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde muy lejos. La provisión del Señor para los suyos nace de la compasión frente a las necesidades que tenemos en este mundo, tanto espirituales como materiales. El milagro que narra segundo libro de Reyes y el milagro que tenemos ejecutado por Jesús suceden de la misma forma, tanto para la viuda como para las multitudes. Dios multiplica su bendición a partir de algo que para nosotros puede parecer insuficiente y que no alcanzaría para nada. En este sentido, lo que debemos de analizar en la porción que se encuentra en el segundo libro de Reyes no es cómo opera un milagro de Dios, sino la forma en cómo se desarrolla la provisión de Dios. Es decir, cuáles son los patrones del carácter de los hijos de Dios cuando existen con fidelidad al Señor. El milagro, aunque increíble a nuestros ojos, es realmente lo de menos. Debemos considerar que Dios hizo cada átomo del universo a partir de nada y solo con el poder de su palabra. Que llene muchas vasijas de aceite a partir de una simple botellita, que alimentara a miles de familias con apenas unas cuantas piezas de pan y unos pescaditos, es algo realmente sencillo para Él.
Hemos enfocado la predicación en la forma en cómo Dios manifiesta su provisión para su pueblo. Bajo esta premisa desarrollamos 3 puntos que nos van a servir como ruta en la predicación de esta noche. Como primer encabezado, veremos que la provisión de Dios está enraizada en nuestra dependencia al Señor. Cuando reconocemos nuestra necesidad delante del Padre, Él escucha nuestro clamor. Como segundo punto, veremos que la provisión de Dios produce una respuesta en obediencia a los mandatos de la palabra de Dios que está anclada en la fe. Este pasaje nos muestra que la provisión de Dios llega de manera exacta y suficiente, que nunca falta y nunca sobra, y este será nuestro tercer encabezado. De nuevo digo, el verdadero milagro no es que Dios multiplique el aceite o que multiplique el pan y los peces. Lo que debe de hacer explotar todos nuestros razonamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, es que el Señor de los ejércitos, aquel que sostiene y gobierna todas las galaxias, tenga compasión y se ocupe de nosotros. El verdadero milagro es que el Señor se acuerda de nosotros. El verdadero milagro es que el Señor te conoce por nombre, ve por ti y cuida de ti, sobre todo en los momentos en que desde nuestra perspectiva y en nuestra debilidad vivimos tiempos de crisis y padecimientos. Es ahí cuando Dios revela su poder y su fidelidad para aquellos que creen y que confían en su palabra. Esta porción debe guiar a cada creyente en Jesucristo, es decir, a cada miembro de la Iglesia Universal, a confiar en que el Señor vela por nuestras necesidades, incluso en las situaciones que para nosotros parecen imposibles. Lo extraordinario de este relato no es lo que sucede con una botellita de aceite, lo que está fuera de lo común. Lo que es verdaderamente extraordinario es que en medio de una cultura que vive en adulterio contra el Señor, en una cultura que camina de espaldas y despreciando la santidad de Dios, en una sociedad que se burla del conocimiento de Dios, una persona acuda, clame y obedezca fielmente la palabra del Señor. Así que cualquier parecido con la realidad que vivimos en estos días no es una coincidencia. Es la soberanía de Dios, porque el pecado sigue siendo el mismo, la necesidad sigue siendo la misma, pero sobre todo el Señor sigue siendo el mismo. Él está gobernando con soberanía y bajo su providencia todo el mundo. Con esto en mente, escucha nuevamente los versículos 1 y 2 para ir a nuestro primer encabezado. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Como mencioné hace un momento, el ministerio de Eliseo, cuyo nombre quiere decir Dios es mi salvación, se desarrolla en Israel, en el reino del norte. La labor de un profeta, o la labor principal de un profeta, era comunicar al pueblo la palabra de Dios. El profeta llamaba al arrepentimiento al pueblo antes de que viniera el juicio. Recordemos que Israel y que Judá vivían practicando apostasía contra el Señor. Sin embargo, Dios mantiene un remanente fiel dentro de su pueblo. El pasaje se desarrolla poniendo como referencia a esta pequeña porción del pueblo. En el capítulo 2 del segundo libro de Reyes nos da una idea del tamaño de este grupo. Allá en el capítulo 2 dice que 50 de estos varones se ofrecieron para buscar a Elías, que es el antecesor de Eliseo. Elías
Fue levantado por carros de fuego en un torbellino. Y estos 50 hombres se disponen o tratan de buscarlo. Obviamente no lo hallaron, porque la Escritura dice que fue delante de la presencia de Dios. Pero el punto es que había al menos 50 familias en este grupo. La narración los describe como hijos de Eliseo, pero no son hijos biológicos. Son llamados de esta forma porque vivían de la misma forma en que lo hacía el profeta. Así como Eliseo, estos varones y sus familias seguían con fidelidad y celo la voluntad del Señor. El relato nos indica que uno de ellos muere y deja desamparada a su esposa y a 2 hijos, lo que ya dibuja una situación difícil. Pero además deja a esta mujer con una deuda tan grande que el acreedor reclama a sus 2 hijos como esclavos para cubrir el monto de la deuda, lo que empeoraría todavía más las circunstancias de aquella familia. Tenemos que imaginar a aquella mujer, después de perder a su esposo, ahora tenía sobre ella la amenaza de que alguien le iba a arrebatar a sus 2 hijos. Esta sola idea la llenaba de angustia, de terror, de desesperación, por lo que busca y además clama al profeta para que intervenga por ella y por sus hijos. El pasaje no nos indica cómo es que se adquirió esta deuda. Lo que sí dice de manera puntual es que este hombre, hijo de Eliseo, tenía temor de Dios, por lo que podemos concluir que la deuda no es producto de una administración pecaminosa o irresponsable. La forma en que vivía el esposo es la carta de presentación de aquella viuda delante del profeta. La mujer lo deja tremendamente claro. ¿Lo viste? Tu siervo, que es mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo le teme al Señor. 3 veces señala que Eliseo conocía esta situación. El apunte lo deja muy claro. El profeta no era ajeno a la situación. La relación que existe entre el profeta y esta familia provoca una respuesta de Eliseo. Lo hace en forma de pregunta. Lo que nos indica es que hay una acción inmediata del profeta de Dios para aquella mujer en esas circunstancias. La interrogante era para establecer la forma en que la respuesta del Señor llegaría para el remanente fiel de su pueblo, es decir, para aquellos que temen al Señor, en especial para aquella viuda y sus 2 hijos. En el evento de la alimentación de los miles de familias, que hemos dicho que es un milagro paralelo a este, Jesús nos deja saber cuál es el propósito que persiguen este tipo de preguntas. Ante la angustia y la desesperación de los apóstoles frente a sus circunstancias, viendo a esta gran multitud que no tenía nada que comer, Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 5 y 6: entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Plantea estas preguntas para probar a sus apóstoles. El Señor pudo haber ordenado que lloviera pan del cielo. Pudo hacer que un gran viento trajera una gran cantidad de codornices para que todos los presentes tuvieran alimento. En el caso de la viuda, pudo haber hecho aparecer dinero suficiente en la boca de muchos peces, pero no lo hizo así. Lo que Dios pretende con cada una de sus acciones milagrosas, o lo que nosotros podríamos considerar normales, cada una de sus acciones apunta a purificar la fe de cada creyente para que crezca en santidad. El Señor nos hace ver el tamaño del problema para que al mismo tiempo podamos ver el tamaño de nuestra necesidad, para que podamos comprender qué tan ridícula es la capacidad que tenemos para enfrentar nuestras circunstancias con nuestros recursos.
no solo con nuestros recursos materiales, sino también con nuestros recursos espirituales, con nuestro temperamento, con nuestro temple delante de las circunstancias. No nos va a alcanzar, mucho menos con nuestro razonamiento. Es por eso que tenemos que depender del fruto del Espíritu Santo, que nos lleva a confiar en la misericordia, en la provisión de Dios actuando en nuestra existencia. Los discípulos se olvidaron con quién estaban, a pesar de que ya habían visto en otras ocasiones las manifestaciones extraordinarias del poder de Jesús. En cambio, la mujer, delante de las circunstancias, supo a quién acudir. Ella no solamente tenía claro que era su única opción, sino que además confiaba en que delante de Dios y por voz del profeta encontraría la ayuda necesaria para su circunstancia, para su problema. Aunque ella estaba desesperada, actuó con sabiduría, lo que nos da una evidencia de que, al igual que su marido, ella temía al Señor. Lo podemos afirmar porque ella vivía en una sociedad donde la idolatría y la prostitución eran una cosa tremendamente normal, eran una cosa de todos los días. Pero no es esto lo que esta mujer considera como una posibilidad para resolver sus circunstancias. Ella acude al profeta, no va a las autoridades civiles porque sabe que están corrompidas, no va con los sacerdotes porque sabe que viven en infidelidad al Señor. El contexto nos indica que la provisión de Dios tiene su punto de partida en lo que el Señor ya ha hecho en nosotros. La provisión de Dios inicia en el fruto del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente. Tenemos vida nueva por medio de la fe, que también es un don de Dios. Esto es lo que nos da luz y dirección en nuestro camino, y lo hace por medio de su palabra. Es así como vamos a tomar el rumbo correcto. La pregunta del profeta solamente subraya este hecho, de manera que el favor de Dios no opera en función de mis deseos desordenados. La provisión de Dios no es un cheque en blanco para gastar en nuestros deleites. El propósito de la provisión es que en dependencia al Señor le demos gloria en nuestras circunstancias, con los métodos, con los recursos y en los tiempos del Señor. Jesucristo tenía muy claro que sus milagros debían de estar apuntando a este propósito. Por esto solamente multiplica el alimento en un par de ocasiones, cuando verdaderamente lo ameritaban. Debemos notar que esta mujer llega preparada delante del profeta. Ella ya había hecho un inventario de todo lo que tenía. En su inventario espiritual acude a su recurso más valioso, clamar a Dios por medio del profeta, pero también va preparada con un inventario material. Por esto la respuesta ante la pregunta del profeta es: no tengo nada más que una ollita de aceite, una vasija, un recipiente tremendamente pequeño de aceite. Lo que está diciendo es que lo único que tiene es insignificante delante de tan grande problema. Está diciendo que es imposible resolver su situación con tan escasos recursos. La misma actitud de los discípulos frente a Jesús. Entonces es muy común que en medio de la tormenta o caminando en este valle oscuro se nos complique ver la mano de Dios. Y no debemos olvidar que todo lo que recibimos es porque Dios nos lo ha dado. Y sin importar la cantidad, podemos estar seguros de que lo que tenemos o lo que no tenemos responde únicamente a la justicia perfecta del Señor. Además, podemos confiar en que es exactamente lo que necesitamos en ese momento de nuestra vida para crecer en santidad. Decimos que Dios da y Dios quita. Decimos que su gracia es suficiente. Decimos que debemos dar gracias a Dios por todo, por los tiempos de vacas gordas, por los tiempos de vacas flacas.
decimos que toda dádiva, que todo regalo perfecto vienen del Señor. Pero además, Dios promete en su palabra que a quienes le buscan y le temen, no les faltará ningún bien. En esto creemos, en esto confiamos. Y aquí podemos plantear la primera pregunta de aplicación. ¿A quién acudes cuando tus problemas te rebasan? ¿Cuál es tu primera opción frente a las circunstancias difíciles? Considera que la viuda fue a un lugar que le era familiar, a un lugar que ella conocía y donde además era conocida. Es decir, un lugar donde había una relación. Considera además que ella conocía al Señor y le temía. Sabía que dependía de Dios, que el Señor era su refugio y su único medio de rescate y de salvación. ¿Qué estás considerando tú en las circunstancias que estás viviendo? Porque antes de que el Hijo de Dios tomara la naturaleza de hombre y muriera en una cruz, había un velo que nos separaba de la gloria y de la santidad del Señor. La viuda conocía este velo y aún así se acercó tanto como pudo a la presencia de Dios. Lo hizo por medio del profeta. Pero nosotros ahora, y solo por Cristo, podemos hablar con Dios directamente. ¿Cómo consideras la oración en medio de tus circunstancias? Ahora por su obra somos adoptados como hijos para ser familia, para ser parte de un cuerpo, para ser un edificio, para ser una iglesia. ¿Cómo consideras a la iglesia en medio de tus circunstancias difíciles? Porque toda esta obra se hace efectiva en cada creyente por medio de la fe, por creer en la palabra de verdad, por creer en las buenas noticias de salvación. Pero esta obra de salvación que recibimos solo por gracia, produce en nosotros desde aquí y desde ahora frutos de santidad que deben de hacerse evidente con obras. Obras que son producto de la obediencia a la palabra de Dios. Lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Recordemos los versículos del 3 al 5, por favor. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. La obra de Cristo nos rescata de la esclavitud del pecado. El Espíritu Santo cambia un corazón de piedra que rechaza la voluntad de Dios por uno de carne que, agradecido, desea someterse al Señor con obediencia a la palabra que fue sembrada en un nuevo corazón para la alabanza de su nombre. Desde el principio y reiteradamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el conocimiento de Dios, es decir, la relación que tenemos con el Señor, se manifiesta con guardar sus mandatos. Guardarlos de una manera fiel y celosa. Esto lo podemos leer incluso en el Decálogo. Éxodo capítulo 20, versículo 6 dice: pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. De manera que podemos decir que la madurez de un hijo de Dios se puede medir por el celo que tiene por darle gloria al Señor. Es decir, un siervo del Señor que va madurando va a dejar de tomar decisiones con base en aquellas cosas que son o que no son pecado, y estará buscando, estará ocupado en pensar, en decir y en hacer aquello que le dé la mayor gloria posible al Señor, todo dentro de sus posibilidades. Esto implica someterse y sujetarse a la voluntad del Señor, aunque muchas veces
por nuestro limitado entendimiento, va a ser difícil entender el proceder del Señor. Lo que debemos de tener claro es que Dios nos ha puesto en estas circunstancias que vivimos para que crezcamos en santidad, probando nuestra fe, actuando con fidelidad a sus mandatos. Eliseo le da una serie de instrucciones a esta mujer. Tienes que pedir vasijas vacías prestadas. Pide muchas. Y Eliseo se refiere a jarrones muy grandes. Cuando las tengas a puerta cerrada, vas a ir llenando de aceite estos grandes jarrones a partir de la ollita de aceite que ya tenías. Esto es más que obvio, es un mandato que puede o que muestra no tener ningún sentido. ¿Para qué pedir unas jarrotas si solamente tenía una pequeña vasija con aceite? Lo que vemos aquí es que la provisión de Dios demanda obediencia. Cuando buscamos el favor del Señor, todos creemos que Él puede, ¿cierto? Pero no todos procedemos como Él quiere. Los falsos profetas que abundan en nuestros días afirman que la provisión de Dios está en función de nuestra fe. Si yo creo, entonces Dios me lo tiene que dar. Estos falsos maestros, que en realidad son lobos, hacen creer a los necesitados que si algo falla, que si algo salió mal en el favor de Dios, es producto de tu mala fe. Pero este pasaje nos indica que la fe es solamente el punto de partida. La viuda nos enseña que la provisión de Dios está en función del temor al Señor. Está en función del ejercicio de la piedad. Está arraigada en nuestro conocimiento de Dios. Solo de esta forma podremos comprender que lo que recibimos o lo que no recibimos o lo que recibimos en otro tiempo es provisión de Dios y además es lo justo que necesitamos para nuestro crecimiento en santidad. Los amigos de Daniel tenían muy claro este concepto que aprendieron a través del conocimiento de Dios, a través de su relación con Dios. Los amigos de Daniel y Daniel mismo vivían con fidelidad en su relación con el Señor. Por esto, cuando van a ser lanzados dentro del horno de fuego, decían que la vida o la muerte no era una variable para evaluar si serían o no serían fieles delante de Dios. Lo mismo que Pablo desde la cárcel. Para mí, vivir es Cristo y morir, ganancia. Una fe débil viene de un conocimiento débil e inmaduro. Por esto deseamos que los resultados sean en función de lo que nosotros queremos y no están apuntando a la gloria de Dios. Santiago dice, piden pero piden mal para sus propios deleites. El objeto de la prueba es que crezcamos en santidad dependiendo del Señor. Este es el propósito de nuestra existencia. Depender del Señor para la gloria de Dios. Todo lo demás es lo de menos. Por eso debemos notar la tremenda herencia que dejó el marido a su esposa y a sus hijos. ¿La pudiste ver? Obviamente no fueron bienes materiales. Lo que el marido le dejó a esta esposa y a estos hijos fue una vida devocional al Señor. Les enseñó a caminar con piedad y con temor en la dirección correcta y al ritmo correcto. La viuda no cuestionó a Eliseo, simplemente obedeció la palabra de aquel profeta sin contradecir nada. Y la pregunta se hace obligada: ¿qué herencia estás preparando para tus hijos? Porque este pasaje nos indica que a pesar de que una vida en el Señor es honorable, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Este hombre murió y temía al Señor. No son los bienes materiales, no son los títulos universitarios lo que va a sostener a tu familia si Dios te llama delante de su presencia. Es la manera en que los guiaste, en que los ejercitaste en el temor y en la piedad delante del Señor. Así que trabajemos en esto con nuestros hijos.
La narración pasa del momento de la instrucción al momento en que esta viuda entra en su casa. Pero el contexto nos permite interpretar el trabajo que hubo en medio. Podemos imaginar a esta mujer y a sus 2 hijos yendo de casa en casa pidiendo jarrotas vacías. Y aquí también tenemos que hacer un pequeño apunte, porque la narración no lo dice explícitamente, pero ¿a dónde crees que fue esta mujer a buscar las vasijas? El versículo 1 nos puede dar una idea del lugar a donde acude esta mujer. ¿Lo recuerdas? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Había una comunidad alrededor del profeta. Había familias que estaban viviendo en fidelidad al Señor. Y reitero, el pasaje no lo dice, pero es fácil suponer que alguien que teme al Señor, de la forma en que el contexto lo señala, va a estar buscando ayuda con aquellos que también conocen y temen al Señor. Va a estar buscando ayuda dentro de la comunidad que se mantiene fiel al pacto, con personas que también conocen y tienen una relación con Dios. Si estas personas pidieron explicaciones, ellos podrían entender el proceder de la mujer, si es que las piden. Porque si son personas que temen al Señor, la pura solicitud será suficiente para brindar la ayuda en la medida de sus posibilidades. Por lo que podemos decir que la provisión de Dios que nos salva y nos rescata se manifiesta dentro de una comunidad de creyentes. Es decir, la gracia salvífica se manifiesta por medio de la iglesia. Son los hijos de Dios quienes fueron comisionados por el Señor para ir y hacer discípulos a todas las naciones, lo que implica necesariamente predicar a tiempo y fuera de tiempo las buenas noticias de salvación por medio de Cristo. Pero esto es solo el punto de partida, porque las buenas noticias de salvación se desarrollan dentro de una comunidad de creyentes con la cual y en la cual nos comprometemos y crecemos en santidad. Es dentro de una comunidad de creyentes donde vamos a practicar los medios de gracia, en donde vamos a recibir la instrucción y disciplina necesaria para crecer en santidad, en donde vamos a explotar las virtudes del fruto del Espíritu Santo, en donde vamos a practicar el perdón que hemos recibido por parte de Cristo. Una cosa más que debemos notar es que este milagro va a suceder a puerta cerrada. Era un asunto entre esta familia y el Señor. Los evangelios nos exponen reiteradamente que Jesús hacía actos milagrosos sin ningún tipo de publicidad. Generalmente solicitaba a quienes los recibían que no divulgaran el suceso, aunque nunca hicieron caso. En otras ocasiones se nos muestra a través de los evangelios que Jesús controla el número de testigos de sus milagros. A veces eran sus 12 discípulos, a veces solamente eran 3. En la narración del milagro de la multiplicación del pan, no dice en ninguno de los evangelios que la multitud se enteró de lo que estaba sucediendo. Aquellas familias simplemente se sentaron y comieron. Incluso en el primer milagro de Jesús en las bodas de Canaán, el aplauso de los invitados por tan excelente vino es para el novio, no para el Señor. La única ocasión en la que Jesús grita acerca de una obra milagrosa es frente a la tumba de Lázaro. Pero Cristo nos dice por qué lo hizo de esta forma. Juan capítulo 11, versículo 41 al 43 dice: está frente a la tumba de Lázaro y dice: entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera.
Las obras del Señor no necesitan publicidad, no necesitan aplausos, no necesitan nuestra fe, no necesitan likes ni vistas en las redes sociales. La provisión del Señor se derrama siempre y continuamente sobre los hijos de obediencia, sobre los creyentes. No por nuestros méritos, no como un negocio, no como un intercambio al cual Dios tenga que responder. Las obras de provisión del Señor son para que Él reciba toda la gloria, no para que un autonombrado profeta, para que un hombre o mujer enfrente de una multitud reciban aplausos, reciban poder, reciban bienes materiales. Los milagros del Señor, la providencia del Señor no se da por intercambio y tampoco es para los incrédulos. Las circunstancias en las que Dios nos pone es para que nuestra fe sea probada, sea purificada y estemos creciendo a la estatura del varón perfecto. No importa en lo más mínimo el resultado inmediato de las situaciones y circunstancias que vivimos. No importa, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, porque somos del Señor, fuimos comprados por su sangre. La verdadera fe se manifiesta con obediencia. Esta historia es un ejemplo increíble de una mujer con sus 2 hijos que en medio de terribles circunstancias se aferran con fidelidad a la palabra de Dios. No dudaron en lo que el profeta les había dicho. Estaban seguros de que someterse a la voluntad de Dios era el medio de salvación que tenían delante de tan grave problema. La fe es confiar en Dios con la seguridad de aquello que se espera, de aquello que se va a recibir, a pesar de que en ese momento no podamos ver, no podamos comprender lo que viene mañana. El relato nos indica que esta familia actuó con obediencia a los mandatos del Señor. Y ojo, porque en las instrucciones que el profeta le da a esta mujer no había ninguna promesa. La mujer estaba convencida de que la sumisión fiel al Señor era su medio de salvación. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. ¿Cómo es que la respuesta del Señor, cómo es la respuesta del Señor a la obediencia fiel y celosa de aquellos que obedecen y además le dan reverencia con su obediencia? Es decir, ¿cómo es que Dios responde al ejercicio de la piedad? Escucha nuevamente los versículos 6 y 7, por favor. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda. Y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. La mujer hace exacto lo que la palabra de Dios, expresada por la voz del profeta, le había mandado. Ella se somete a la voluntad del Señor y, encerrada en su casa, hizo tal como el profeta le había indicado. Fue llenando jarrota tras jarrota a partir del pequeño recipiente de aceite que ya tenía. Solo hasta que todos los recipientes que ella había conseguido estuvieron llenos, fue entonces que el aceite dejó de fluir. Notemos con atención que hasta ese momento ella no sabía qué es lo que iba a hacer con el aceite que había obtenido. Cuando los jarrones están llenos, ella va y le dice al profeta lo que había sucedido. Entonces es que el profeta le dice qué es lo que tiene que hacer con ese aceite. Véndelo, paga tu deuda y de lo que sobre, vive. La obediencia de la mujer y de sus hijos no fue para obtener ganancias del aceite. Reitero, ella no sabía que lo iba a vender.
Esta familia obedeció porque creían en lo que Dios estaba haciendo por ellos, aunque no sabían cómo lo iba a hacer. Mi punto es que la fidelidad a Dios no fue condicionada por un resultado inmediato. Ellos verdaderamente estaban gobernados por la palabra de Dios. Hace un momento dijimos que la deuda era tan grande que el acreedor requería el pago de esta deuda con los 2 hijos de esta mujer. Ellos 2 iban a ser sus esclavos. La venta del aceite fue suficiente para saldar la deuda, para literalmente salvarlos de la esclavitud, pero además fue tan abundante que sobró recurso para que esta mujer pudiera vivir dignamente con sus hijos. La obediencia fiel y celosa de aquella familia es producto de su fe y de la esperanza que habían puesto en la palabra de Dios expresada por el profeta y que hicieron evidente con obediencia. Ellos juntaron muchos jarrones. Imagínate cuántos jarrones hubieras juntado tú. 2, 3, 4. Es inevitable leer esta historia sin pensar en la obra de Cristo, en toda ella, desde su nacimiento, su vida perfecta de obediencia, su muerte en la cruz y su majestuosa resurrección. La gracia salvífica del Mesías alcanza no solo para pagar por nuestro rescate y darnos libertad de todos nuestros pecados, sino que además es suficiente para cubrir el resto de nuestra existencia como peregrinos en este mundo. Pero no solo de nosotros, sino de cada creyente, que como una vasija vacía está lista para ser llenada con la unción del Espíritu Santo para salvación, sin que ni una vasija, ni una sola quede vacía, quede media llena, sino todas completamente llenas, pero también sin que una sola gota de aceite, sin que una sola gota de la preciosa sangre de Cristo sea desperdiciada. La perfecta provisión de Dios por medio de la obra de Jesucristo suministra el pago necesario en la cantidad exacta. No sobra nada, no falta nada, no se desperdicia nada. Así como las jarras que la familia consiguió, así la obra de Cristo es la cantidad exacta para salvar a cada oveja del Señor, a cada creyente en este mundo. La sangre de Cristo sacia por completo, exacta, perfecta y suficientemente la copa de la ira del Padre para todos aquellos que se refugian en la obra del Hijo y que creen en Él y en su nombre. La provisión no es proporcional al tamaño de la fe de una persona. La provisión es gobernada por la voluntad del Señor. Dios es quien tiene el control en el suministro de aceite, inclusive antes de empezar a llenar las vasijas. Él ya sabía la cantidad exacta que debía de ser suministrada. La mujer quería seguir vaciando aceite, por eso pide más vasijas, pero ya estaban llenas, el aceite cesó. Es Dios quien tiene el control, es Dios quien tiene el poder. No es la voluntad del hombre, ni siquiera por fe, porque la fe también es un don de Dios, es una obra del Espíritu Santo en un corazón que ha sido regenerado. Y esta fe se tiene que ir purificando de viejas costumbres para que, conociendo al Señor, es decir, en una relación íntima, podamos caminar como peregrinos dependientes del Rey, confiados en que su provisión siempre será suficiente para suplir nuestra necesidad más elemental del problema más grande que tenemos. Somos liberados de la esclavitud del pecado, somos salvados de la condenación eterna por causa de nuestros pecados, y esta salvación no se pierde.
Su provisión nos sostiene en todo nuestro camino hasta llegar delante de la presencia del Padre. La provisión de Dios nos da el pan nuestro de cada día. Así es como el pueblo tiene que vivir. Así era como el pueblo tenía que vivir en el desierto. La cantidad de maná que llegaba del cielo cada día era abundante para cada persona, pero solo para ese día. A la mañana siguiente todo el pueblo tenía que recoger nuevamente una cantidad abundante y suficiente de maná. Esto los mantenía dependientes del Señor. La provisión de Dios siempre será abundante y más que suficiente para las necesidades que se nos presentan. La viuda, al ver que el aceite había cesado y que todas las vasijas estaban llenas, buscó al profeta para pedirle su dirección. Nosotros también debemos de estar buscando la dirección de Dios en todo. Solo así podremos usar con sabiduría lo que Él, por su compasión y para su gloria, nos provee, tanto en nuestra parte inmaterial, y me refiero a los dones, a las habilidades que Él nos ha regalado, así como en nuestra parte material, en los bienes que tenemos. Y reitero, no importa cuántos sean, todo fue provisto por Él y debe ser usado para su gloria, porque además es lo que nos conviene. Eliseo no se ve sorprendido ante este milagro. Él conocía a Dios y tenía evidencia de todo lo que él podía hacer. El profeta da órdenes específicas, sabiendo que con esa cantidad de aceite no solamente iba a pagar la deuda, sino que podía resolver sus necesidades futuras. Así de grandioso es Dios. Así de enorme es su provisión para su pueblo. Dios está cuidando de sus hijos. Este padre de familia fue llamado a la presencia del Señor. Sin embargo, Dios jamás abandonó a esta familia, así como jamás abandona y mucho menos desampara a quienes le buscan, a quienes le temen y le obedecen porque le creen, porque confían en Él y porque esperan en Él. Yo no soy un profeta, pero creo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y por esto te puedo decir que si vivimos con fidelidad y celo a la palabra de Dios, vamos a pasar tiempos de padecimiento. Lo sé y lo anuncio porque esto es lo que dice la Biblia. Pero este y muchos otros pasajes nos dan evidencia del cuidado integral que Dios tiene de sus hijos. Así que debemos de estar atendiendo con mucho cuidado la palabra de Dios. De esta forma podremos saber qué hacer y a dónde acudir cuando el tiempo difícil llegue a nuestras vidas. Y cuando estés en ellos, haz un inventario de lo que el Señor te ha dado. Hazlo con seriedad y con detalle. No desprecies nada. Esta mujer encontró la provisión de Dios en una pequeña ollita de aceite. Inicia tu inventario con lo más valioso que tienes, tu relación con Dios. Parte de allí. Te vas a dar cuenta de que en tu vida hay mucha más riqueza que una simple vasija de aceite. Date cuenta que tienes al Espíritu Santo habitando en tu corazón, que tienes su fruto, que tienes la palabra de Dios y sus promesas, que tienes carta abierta para hablar con el Señor de los ejércitos sin intermediarios. Suma tu inventario a la iglesia, a los hermanos a los que puedes acudir, aun cuando todo a tu alrededor esté lleno de corrupción. Todo esto te va a dar evidencia de que la provisión de Dios ya se está derramando en tu vida. Puedes confiar y esperar en el Señor a pesar de las circunstancias, esas que te están probando y purificando para que tu fe
crezca, se perfeccione. Si ahora mismo no estás viviendo en tiempos difíciles, dale gloria a Dios, pero también te ruego que estés muy atento a tus hermanos. Si alguien se acerca a ti para pedir ayuda, no la niegues y bríndala pronto, tanto como te sea posible. Porque el Señor provee para su pueblo por medio de su pueblo. Y aun cuando tú no lo sepas, podrás estar siendo bendición para uno de tus hermanos. Así que no importa las circunstancias que vengan en el 2026 para esta comunidad de creyentes, nuestra responsabilidad, nuestra seguridad, pero también nuestro mayor y único propósito, y por tanto nuestro máximo gozo, debe ser y debe estar en ser siervos temerosos del Señor, obedientes, celosos de su voluntad, ocupados en el extendimiento del reino con un celo riguroso y con una fidelidad firme a la voluntad del Señor. Todo lo demás llegará por añadidura. Los hijos de Dios confiamos en que la buena voluntad de Dios y su provisión para nuestra existencia es siempre agradable, completa, suficiente y perfecta. Viviendo de esta forma, podemos decir con toda seguridad y confianza: feliz y bienaventurado 2026 para todos los creyentes. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre nuestro, Señor, gracias porque usted se revela a nosotros, Señor, por medio de su palabra, porque por ella, Señor, podemos conocer, Señor, lo que usted ha hecho, hace y hará en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes, Padre. Señor, gracias porque su provisión está con nosotros, porque usted, Señor, está con nosotros, porque su misericordia, Señor, se renueva cada mañana, porque su compasión, Señor, se manifiesta en nuestra vida. Aún, Señor, en las circunstancias difíciles, aún, Padre, en ese valle oscuro en el que nosotros podemos creer, Señor, que estamos perdidos, que es imposible y que no hay salida, Señor, aún ahí, usted, Padre, gobierna. Usted, Padre, nos cuida. Usted, Padre, nos sostiene y nos rescata. Y lo hace, Padre, para llevarnos delante de su presencia, en donde estaremos celebrando, Señor, con usted, con nuestros hermanos, para vida eterna. Padre, gracias por las circunstancias. Sosténganos, Señor. Dependemos de usted. Permítanos cumplir con el propósito, Señor, por el que usted nos ha rescatado. Darle la gloria, Señor, y gozarnos en ella. Así que toda la gloria, todo el honor y toda alabanza sean para nuestro Dios. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y sostenidos por el Espíritu Santo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz hasta que Cristo vuelva en gloria. Muchas gracias. Feliz año.